Bienvenidos. Esta es la recapitulación por segmentos de Solo Negocios Radio, transmitido el 26 de septiembre de 2025, donde Alejandro Sandoval Murillo, del espacio de Solo Negocios, desarrolla el tema de economía y este segmento sobre conferencia de prensa de IMEF. Continuamos en Solo Negocios Radio, en lo que volvemos al aire en radio, pues profundizar, ¿no? El tema del IEPS yo creo que es muy claro, o sea, estar subiendo en tacitas, una vez más, lo digo, timoratas, no funciona. O sea, una cajetilla de cigarros aquí cuesta 87 pesos. Si la suben a 300, la gente muy probablemente tienda a dejar de fumar. Yo en lo personal sí lo dejaría hacer. Ya me dolería el codo pagar esa cantidad de dinero. Que te lo suban de 87 a 90, a 95, a 100 pesos, no termina de impactar en el bolsillo. Lo mismo el refresco azucarado, lo mismo los productos azucarados, lo mismo la gasolina con respecto al tema ambiental. Claro, habría que requerir recursos importantes al transporte público para que haya una compensación, pero bueno. Estamos regresando a la ley 1300 y seguimos con la conferencia de prensa del IMEF. Dice en otro tema. También tenemos que mencionar el oneroso rescate de Pemex en base al plan estratégico y colocación de bonos de parte del gobierno. El plan estratégico pretende que Pemex produzca 1.8 millones de barriles de crudo diarios. La propia empresa hoy en día produce un menos de 1.4 y 270,000 barriles diarios condensados, que no se divulga exactamente qué son condensados, gases, químicos, entre otros. Y esto, pues, cuánto realmente le brinda de ingresos directos por ese alcance de condensados. Las reservas probadas de Pemex y las probables son más o menos la mitad de lo que sumaba en 2012. Por lo tanto, no hay inversión en la exploración, no sabemos si hay más petróleo, no hay más petróleo en extracción, este es el 1.4 que se está logrando máximo ahorita, y en su caso es el área de más flujo de ingresos de la paraestatal. Entonces, no se invierte en la empresa, se gasta una cantidad gigantesca en otras actividades que no dan rentabilidad, como la refinación, y no porque la refinación no dé rentabilidad, sino porque a Pemex no le da rentabilidad en función de lo maltrecho que está estructurado su negocio de, este, de refinación. Según cálculos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria de 2013 al 24, el gobierno otorgó apoyos fiscales y financieros por 2.9 billones de pesos a Pemex, 2.2 billones solo de 2019 a 2024. Con las emisiones recientes de bono para refinanciar la deuda de Pemex de 25,000 millones de dólares, que son otros 467,000 millones de dólares, entonces estamos llegando a 3.3 billones de pesos en el lapso de básicamente 12 años, ¿no? Es el rescate más costoso que se tiene registro en la historia, y aun cuando se pretende que Pemex sea autosustentable a partir de 2027, sin efectividad en la refinación, es pues prácticamente imposible que, sin saber dónde hay más petróleo, sin invertir en extraer más petróleo y sin invertir eficientemente en refinar más petróleo, pues ¿cómo va a ser sustentable en 2027? Por lo tanto, la apuesta es de la interpretación de todo esto es que en 2027 se tenga que inyectar de nueva cuenta recursos, si no es que, bueno, 2026 ya está cantado, ¿no? Pues con estos 25,000 millones de dólares. Bueno, eso es otro rubro importante a comentar. Ahora bien, en otros temas, en materia comercial, el 17 de septiembre, el representante comercial de Estados Unidos, según su legislación, lanzó la convocatoria para consulta pública para recibir comentarios del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, en diferentes sectores económicos en Estados Unidos. Y esto para que los tres países revisen el tratado y para julio de 2026 generen ya el acuerdo correspondiente de revisión. Lo más probable es que se haga una renegociación. Estas son mis palabras. Ahora bien, como sea, lo cierto es que se están aportando estas ideas en Estados Unidos y México hizo lo propio en abrir la puerta también para tener un portal de internet donde podemos involucrarnos cualquier interesado y con conocimientos en exponer nuestro punto de vista al respecto. Y entonces es bueno que se haga esa apertura. Como se ha comentado, la resistencia de los organismos sindicales en Estados Unidos va a existir.
en IMEF estamos preparando lo correspondiente para aportar, como se ha hecho de manera permanente, en la parte de información técnica y económica, así como el indicador IMEF, entre otros puntos. Pero obviamente el llamado es a que todo aquel que pueda tener algo que decir lo exponga. Ojalá el gobierno lo atienda, pero también en el fondo hay que entender que lo que vamos como objetivo central, aunque no se exponga públicamente, es, y esta es de nuevo mi palabra, rescatar el tratado como sea posible, ¿no? Bueno, 8. Como se puede apreciar en la siguiente página, los resultados de la encuesta permanecen relativamente estables. Hay un ajuste. El mes pasado IMEF no publicó la expectativa de empleo formal de registros en el IMSS por el alta de los empleados de Uber y Didi o ese tipo de plataformas. Sin embargo, ya en este mes lo que se hizo es hacer un ajuste para poder empezar a publicar nuestra expectativa sin tomar en cuenta esos registros que implican un sobreregistro en función a que ya eran empleados o tenían una relación económica bajo ENOE, pero no formal en IMSS. Entonces, considerarlo simplemente es como una sobrerepresentación. Para eso se hace el ajuste. En todo caso, no se debe interpretar que los registros sean creación de empleo, pues ellos ya tenían una actividad económica. En función con el ajuste, esperamos un continuo deterioro en la expectativa de generación de empleo, bajando de 160,000 que se tenía esperado el mes pasado a 141,000. Y en algunos casos hay quien piensa que para cierre del año va a haber generación negativa, o sea que en el neto sea más despidos de las contrataciones. Se espera una mejora en la décima de un punto porcentual del Producto Interno Bruto para cerrar en 0,5 y un fortalecimiento del tipo de cambio de 19,70 hasta 19,30. Como se puede apreciar, las expectativas de 2026, las variables se mantienen prácticamente sin cambios, ¿no? Bueno, pues así las cosas. La expectativa PIB 0,5, inflación 4%, déficit fiscal 3,9, tasa de política monetaria, que ese no incluye a los requerimientos completos de requerimientos financieros del sector público. Tasa monetaria 7,25, empleo del IMSS 140,995, tipo de cambio 19,30 y la déficit comercial 0,80. Para 2026, la expectativa es que se cierre en 1,30, inflación en 3,80, déficit fiscal en 3,50, tasa de política monetaria 6,50, empleo IMSS 289,425, tipo de cambio 20 pesos por dólar y cuenta corriente 0,90 estable. De alguna manera, en niveles bajos de crecimiento, bajos de alcance, al menos estabilidad es la expectativa. En el promedio de las encuestas, claro que hay quien tiene una concepción más diferente del escenario, ¿no? De alguno de los indicadores. Pero bueno, entonces, paquete económico, tema central, 4 rubros a atender. El tema de ahorro de intereses, impuesto a la renta en ahorro en intereses por el ahorro, que también cabe un cambio bajo la concepción de que te cobraban sobre capital y ahora sí te van a cobrar exclusivamente de intereses, lo cual es completamente equitativo ese cambio. 2, el tema de la no deducción a las aportaciones bancarias al IPAB. 3, el tema de eliminación de tratamiento fiscal especial para deducción de créditos incobrables. Y 4, el aumento del IEPS en refrescos. Y además, contemplar el tema de el tema de Pemex, ¿no? El tema pues de salvar a Pemex por enésima ocasión. Esos son los rubros coyunturales que más considera IMEF de peso en el mundo del paquete económico de gobierno 2026. Y pues está el TEMEC, ¿no? De nuevo cuenta una disposición de aviso en el paquete económico gubernamental de que van a subir ciertos aranceles a países no sin tratado a niveles aceptables por la OMC, lo cual hace no violatorio legal correspondiente. China dice que va a tomar acciones en la OMC, veremos, pero lo cierto es que va a generar una inconveniencia porque van a subir costos en México. Y 2, creo yo que la lectura clara entre la iniciativa de ley aduanera, perdón, astringencia en las IMEX, los lleva a concebirse como
que tienen muy claro que el trazado principal y objetivo central en 2026 es lograr rescatar el tratado. Y les digo, a cualquier costo. Oye, si amplían mecanismos laborales de respuesta rápida, va. Si creamos mecanismos medioambientales de respuesta rápida, va. Si creamos controles de compartición de información como si fuéramos un régimen aduanero integral entre Estados Unidos, Canadá y México, va. De facto y no de jure. O sea, por apariencia, ¿no? De funcionalidad y no jurídicamente imponible. Si necesitamos que seamos tercer país y no nos llamemos tercer país, va. O sea, todo lo que sea necesario dentro de una cierta lógica limitada, nos van a obligar y vamos a tener que aceptar. De lo contrario, las cosas se pueden poner muy complicadas para nuestro país el próximo, pues mediados de 2026 o cuando se enterara México que se va a cancelar el tratado, ¿no? O sea, es rescatarlo en la tarea. Oye, que China, que los BRICS, que el empoderamiento de los vulnerables, de los discursos allá en el Consejo General de la ONU y demás, pues qué bonito, pero es puramente ideales, lejanos de toda posibilidad de cumplirse. Dejar de tener el mercado de Estados Unidos y sustituirlo por los 4 de los BRICS, los 5 de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y ¿quién era la S? Se me olvidó, pero bueno. No, la S es nada más el apuntalamiento plural. Pero bueno, estos países, todos en conjunto, no son, creo que ni la mitad de la economía de Estados Unidos que representa para nosotros, ¿no? Entonces, pues sería brutal. Voy a corte, regreso en segundos, no se vaya, sigan su... Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.